Muchas gracias. España vive uno de los momentos más trascendentales de las últimas décadas y, sin embargo, ningún partido, ningún gobierno se ha atrevido a traer el debate como el que hoy traemos nosotros. Nos enfrentamos a un problema que ya no admite eufemismos: el agotamiento de nuestros servicios públicos como consecuencia de una deliberada y pésima gestión marcada por las políticas de efecto llamada y la injusticia social que esto está trayendo para los nuestros. Este agotamiento trae como causa décadas de gobiernos irresponsables, con políticas suicidas para nuestro futuro, económicas, laborales, sociales, y un borrado de nuestras fronteras e incentivos a la invasión inmigratoria que ha puesto a los españoles en último lugar. Literalmente, presidente, hay un murmullo que no... Señorías, por favor. Señorías. Señor Roble, permítame que lo haga yo. Gracias. Gracias. Literalmente, este Gobierno le está negando el pan a nuestros hijos para facilitárselo al que acaba de llegar. Los españoles están cada vez más desprotegidos y una nación que no protege a los suyos está condenada al desastre. Los españoles perciben la justicia como algo ajeno. Ven que su esfuerzo no tiene recompensa y que nuestra nación ha dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de desigualdades. Señor ministro, esta interpelación va dirigida a usted. Señor Bolaños, esta interpelación va dirigida a usted. Me gustaría que por lo menos tuviera la decencia y la educación que aquí predica y me escuchara. Por eso hoy venimos a hablar de prioridad nacional como pilar fundamental y eje rector de las políticas públicas en España. Algo tan revolucionario como que el Estado deba estar al servicio de los suyos, garantizando que, en primer lugar, el bienestar de quienes forman parte de ella y que además la sostienen con su trabajo y esfuerzo. Prioridad nacional es exigirle al Gobierno que cumpla con su deber: gobernar para los españoles, sabiendo que el vínculo entre los españoles y su país no es una mera formalidad burocrática, sino una realidad viva que genera derechos y obligaciones. Y que, en consecuencia, cuando los recursos escasean, es muy legítimo y es necesario establecer un orden de prioridades que refleje ese vínculo. Durante décadas, generaciones de españoles han levantado esta nación con su esfuerzo. Han trabajado, han cumplido con sus obligaciones, han sostenido con su sacrificio los servicios públicos que hoy corren peligro. ¿Y qué les ofrece el Gobierno a cambio? Una igualdad abstracta que no distingue entre quien ha participado activamente en la construcción de su comunidad y quien no lo ha hecho. Cuando los españoles son exactamente iguales que los de fuera en su propia tierra, se les está perjudicando. ¿Admitiría usted que se le criticara por anteponer el bienestar de sus hijos al bienestar de los hijos del vecino? El resultado de su odio a los españoles es que las cuentas públicas se tensan cada día, que los servicios sociales se saturan, las listas de espera crecen o la vivienda se vuelve inaccesible para nuestros jóvenes. Y a ello hay que sumar un invierno demográfico y una población cada vez más envejecida que va a necesitar una mayor asistencia del Estado. Y, curiosamente, todos los que utilizan esto como excusa para atraer masivamente a miles de personas de forma ilegal son los que más trabas ponen a las familias españolas, los que más hacen por evitar que nazcan niños o los que más dilapidan nuestros recursos. Han decidido darnos la puntilla final, promocionando una invasión inmigratoria sin precedentes que no viene a pagar pensiones, viene a incrementar el colapso, a sumirnos en una crisis de identidad y a sembrar la inseguridad en todos los órdenes de la vida de los españoles. Ustedes son los culpables de que el Estado haya fallado a quienes más lo necesitan. Han fallado a los trabajadores, a las familias más humildes y a los españoles en general, porque han convertido el Estado de todos los españoles en una extensión de su sede de Ferraz, donde prolifera la corrupción, donde enchufan a los suyos, donde recibían bolsas con miles de euros y desde donde, por supuesto, han diseñado todas estas políticas de puertas abiertas y desde donde, con prácticas mafiosas, silencian y amenazan a todo el que lo denuncian, a periodistas, a ciudadanos anónimos y, en su caso, también a los jueces.
con la inestimable colaboración, por supuesto, de todos los satélites mediáticos a los que irrigan en cada Consejo de Ministros y sus sindicatos de clase, que no han dicho ni una sola palabra cuando cada martes ustedes destinan millones de euros a construir presas o modernizar trenes en Marruecos, en lugar de destinarlo a arreglar las vías de los trenes o evitar las riadas en España. Porque a ustedes no les han votado para construir presas o modernizar trenes en Marruecos, les han votado para hacerlo en España. Sindicatos callados ante la importación masiva de mano de obra barata que devalúa nuestro mercado y que, por cierto, evidencia su visión mercantilista de un problema humanitario y que tensiona todavía más el problema de la vivienda, que pone al que acaba de llegar por delante del español y que no aporta al sistema en la misma medida en la que luego es beneficiario neto. La ministra de Vivienda ha dicho hace escasos minutos que son los patronales y los empresarios de la construcción los que han pedido que se regularice a millones de inmigrantes ilegales. ¿A qué necesitan ustedes más? Ahí tienen la respuesta. ¿A quiénes sirven ustedes, señor ministro? ¿A la patronal de la construcción, a los grandes empresarios o a los españoles y a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda? Pero es que, aunque los servicios públicos estuvieran perfectamente saneados y hubiera vivienda para todos, jamás permitiríamos que la inmigración masiva acabara con nuestra identidad. Ya lo dijeron sus socios de Podemos con los que acaban de pactar esta regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales. Ustedes pretenden la sustitución poblacional, una sustitución que comenzó con las regularizaciones del Partido Popular y los incentivos a la sustitución, como es la figura del arraigo, y que nosotros rechazamos frontalmente. Preguntaba antes una diputada del Partido Popular, ¿a cuántos inmigrantes ilegales va a regularizar este Gobierno? Pues más o menos los que regularizó Aznar, un poco más arriba, un poco más abajo, exactamente los mismos. Y nos da igual si ese extranjero, nos da igual si ese extranjero ha venido para beneficiarse del Estado que han levantado nuestros padres o si llega para comprar edificios enteros perjudicando el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes. Ustedes son un Gobierno profundamente antisocial que va a pasar a la historia por cargarse la clase media y trabajadora de España. Y se la han cargado porque ya no les sirve. Los españoles no están votando bien y ya no les sirven. De manera que la mezcla de su endofobia disfrazada de amor a la humanidad y su malintencionada gestión nos ha llevado a que los españoles sintamos que llegamos los últimos en nuestro propio país. Aquí un joven no se puede independizar ni pueda construir su proyecto de vida porque la llegada de 3 millones de extranjeros en 5 años ha provocado que se tensione aún más todavía la oferta de vivienda, que aumente en un 30% el precio del alquiler. Aquí un español muera cada 18 minutos esperando en las listas de dependencia. A que el Gobierno de las fronteras abiertas haya conseguido que las agresiones hayan aumentado, con delitos, por cierto, desconocidos hasta hace pocos años en nuestra nación, un 215%. A que exportemos profesionales e importemos pacientes. Porque la atención primaria, por ejemplo, ha dejado de cumplir su función básica. No se dan citas en plazos, está saturada y ya no resuelve. Y este colapso está arrasando a todo un sistema que ha sido pagado y levantado por todos los españoles como consecuencia de una presión asistencial que no ha ido acompañada ni de más recursos ni de una planificación seria. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el gasto en atención primaria asociado a la población extranjera ha pasado de 157 millones en 2018 a casi 370 millones en 2025, un incremento superior al 134%. El gasto farmacéutico destinado a personas en situación irregular ha pasado de 1,6 millones a más de 10,6 millones de euros, mientras que el número de personas atendidas en estas condiciones supera las 128.000. ¿Es justo para los españoles que un extranjero que no está en nuestro país ni siquiera legalmente tenga este privilegio? Se prioriza al de fuera, al que no ha participado en la construcción de nuestra sociedad y, sin embargo, un español tiene que esperar 126 días para operarse. Y le damos los datos de la Comunidad Valenciana porque es el único sitio en el que el Partido Popular ha atendido a nuestra petición de publicar estos datos. ¿Por qué no hacen lo mismo sus compañeros en Andalucía? ¿Por qué no publica el Partido Popular a qué está destinando el dinero de los españoles? O seguimos engañando a la gente y a nosotros mismos con discursos complacientes, como hacen ustedes, o afrontamos con valentía la verdad por dura que sea y ordenamos con justicia lo que ya no se sostiene con su hipocresía. Es muy sencillo. Primero los nuestros. Primero España y los españoles.
La prioridad nacional significa que cualquier política debe orientarse a reforzar nuestra comunidad, no como un gesto de egoísmo, sino como un acto de justicia y supervivencia colectiva. Los españoles no se esfuerzan para tener servicios tercermundistas y ser los últimos en la cola, para abrir las fronteras de nuestro país y dar pagas a los que acaban de llegar. El Estado no estuvo con las familias que perdieron su casa en La Palma. El Estado no estuvo cuando una dana escribía las páginas más oscuras de la historia de Valencia. El Estado no estuvo cuando por su mala gestión España sufrió un apagón y se sumió en la oscuridad. Y por supuesto el Estado tampoco estuvo cuando 46 familias quedaron destrozadas por culpa de su negligencia. Ahí siempre estuvieron los españoles, como víctimas y como apoyo para sus vecinos, pero nunca el Estado, que siempre está para premiar la ilegalidad, para favorecer la invasión y negarnos unos supuestos derechos sociales que aquí repiten constantemente, pero que al final nunca se materializan en nada. Cuando los servicios públicos colapsan, no hay ideología que lo justifique. Quizás en la Moncloa, en sus casas protegidas por amplia seguridad, no sufran ustedes el paro, la inseguridad de los barrios o el colapso de la sanidad. Pero la realidad es que los españoles hoy sienten que son los últimos en la cola. Ojalá ayudar a todos los ciudadanos del mundo, señor ministro. Ojalá acabar con el hambre y con todas las guerras. Pero oiga, es que ustedes ni siquiera han sido capaces de sacarnos de la lista de países con más paro juvenil y con más riesgo de exclusión social. Nosotros afirmamos que la prioridad nacional es el remedio contra eso, contra la injusticia social que están padeciendo millones de españoles, y que la justicia social no consiste en repartir miseria de manera uniforme, sino en asegurar que nuestra nación permanezca fuerte, próspera y cohesionada. Y eso, en tiempos de colapso, exige establecer un orden claro en las prioridades. Significa que el español, que ha contribuido con su esfuerzo durante años, no pueda verse relegado en el acceso a los derechos que tanto repite este Gobierno, pero que les niega sistemáticamente porque han decidido anteponer a otros. Y proponemos una vía clara que se puede realizar: garantizar que los recursos disponibles se orienten prioritariamente hasta quienes forman parte de este proyecto común. Y esto, evidentemente, implica revisar criterios en el acceso a determinadas prestaciones, introducir elementos de arraigo, de contribución y de pertenencia. Implica devolver la coherencia al sistema, no para cerrar España al mundo, sino para asegurar que España está preparada para el futuro al que nos tenemos que enfrentar y que siga existiendo como una comunidad fuerte y capaz de proyectarse hacia los demás. Porque solo un pueblo que tiene puede dar. Y la historia nos está enseñando que las naciones no caen únicamente por enemigos externos, sino por la pérdida de su propio sentido. Y hoy, y termino, hoy estamos llamados a decidir si España sigue siendo una comunidad con identidad, con responsabilidad y con justicia, o si se diluye en un universalismo vacío que ignora la realidad concreta y cotidiana que viven millones de españoles. Nosotros elegimos España y por eso defendemos con firmeza, sin complejos, la prioridad nacional como un instrumento de justicia para todos los españoles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Su intervención da buena cuenta de su catadura y de su altura como ministro. Usted no ha respondido absolutamente a nada de lo que yo le he dicho. Le estamos hablando de la prioridad de los españoles en el acceso a los servicios públicos y ha sido bastante llamativo que usted se haya dedicado a hablar de nosotros que de lo que tiene que ofrecer este Gobierno a los españoles. Básicamente sea porque no tienen absolutamente nada que ofrecer más que su corrupción, sus mentiras y su hipocresía. Usted se piensa que a nosotros nos ponen una especie de apuro hablando de los pactos y demás, y nosotros no tenemos ningún complejo y no nos da ningún miedo afirmar que sí, que vamos a llevar la alternativa a todas las regiones donde a nosotros nos han elegido y a ustedes les han echado. Por supuesto que sí. Usted habla, y sin ningún tipo de complejo, de verdad se lo digo,
Y no nos ponen un brete por decirnos esas cosas, porque nosotros reivindicamos a mucha honra que vamos a llevar la alternativa y el sentido común a todas las regiones de España para librarles del yugo socialista que ustedes les han puesto encima. Usted suelta aquí una serie de datos macro y eso estará muy bien, pero el problema está cuando esos datos macro no se traducen en un bienestar real y cotidiano para la vida de los españoles. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Si algo ha quedado claro es la enorme distancia entre lo que ustedes dicen y lo que hacen, entre el relato interesado que quieren imponer para justificar una invasión inmigratoria y la realidad que esto supone para muchísimos españoles. Ustedes dicen que somos unos insolidarios, unos xenófobos, unos odiadores. Los que odian son ustedes, a todos los españoles, a los que han abandonado y ponen en el último lugar de sus prioridades, a los que odian son ustedes a los españoles, porque lo que están haciendo intencionadamente es perjudicarles y especialmente a los más humildes, a los que han dejado tirados porque prefieren anteponer al que acaba de llegar. Y nos da igual desde dónde venga y cómo venga. El clasismo lo tienen ustedes son los clasistas, porque lo que están demostrando es la visión puramente mercantilista y deshumanizadora que tienen de la inmigración, donde solamente ven números. Yo no conozco a ninguna patronal, a ningún banco, a ninguna multinacional que se haya opuesto a la regularización masiva. No solamente no se han opuesto, sino que además la han reivindicado y la han pedido, como la patronal catalana. Aquí no se trata de recortar derechos, ni nosotros venimos a hablar de recortar derechos, venimos a hablar de que precisamente hay que garantizar los derechos a los españoles, que es justamente lo que ustedes no están haciendo, porque recortar derechos es impedir que cualquier mujer pueda andar sola por la calle de noche porque ustedes han decidido importar la inseguridad. Recortar los derechos es negar una atención sanitaria solvente a los españoles porque ustedes han decidido seguir colapsando el sistema con la regularización masiva de inmigrantes y reforzar la asistencia universal. El recorte de derechos es hacer que los jóvenes españoles tengan que quedarse en la casa de sus padres hasta los 35 o hasta los 40 años, porque ustedes con sus políticas deciden seguir tensionando el mercado de la vivienda, regularizando a miles de personas que tendrán la mala costumbre de vivir debajo de un techo. Y nos dicen que somos nosotros los que defendemos a los millonarios. Los que los defienden son ustedes. Han pasado de decir que defienden a los trabajadores, a la clase obrera, a legitimar un modelo que devalúa nuestro mercado y que se nutre de mano de obra barata en lugar de garantizar sueldos dignos a los españoles, a los que luego insultan porque, vaya por Dios, pues no aceptan ser explotados. Cuando nosotros traemos iniciativas para que extranjeros con alto poder adquisitivo tengan mayores impuestos que los que paga un español por acceder a una vivienda, ustedes votan en contra. Porque entre el multimillonario de Venezuela y la pareja de jóvenes españoles, ustedes eligen al multimillonario de Venezuela. No lo hacemos nosotros. Son ustedes los que han traicionado a la clase obrera y trabajadora de España para ponerse del lado del multimillonario, del fondo de inversión y de las grandes multinacionales que piden a gritos la regularización masiva con la que ustedes han cumplido y han tragado a pies juntillas. ¿Cómo piensan regularizar a 500.000 de personas en un sistema colapsado, en una sanidad colapsada, en un país donde escasea la vivienda y donde nuestras cuentas están comprometidas a décadas vista, por mucho que usted venga aquí a soltarnos datos macro que no se traducen en nada para los hogares de las familias españolas? No son capaces de garantizar la gestión y el uso racional de los recursos en la sanidad antes de la avalancha de regularizaciones masivas y pretenden prestar sanidad universal a todo el mundo. No son capaces de garantizar vivienda para los españoles porque ni se construye ni hay capacidad adquisitiva, pero quieren meter de golpe a 500.000 de personas que, como digo, tendrán la mala costumbre de vivir debajo de un techo. Con ustedes hemos pasado de comprar a alquilar y de alquilar a conformarnos con el alquiler de una habitación. No son capaces de invertir en infraestructura, rebajar la factura de la luz o sacar una ley ELA con un presupuesto en condiciones, pero mantenemos a 2 millones de extranjeros recibiendo el ingreso mínimo vital. ¿Y todo para qué? Para beneficiar al poderoso, a las multinacionales, a las patronales y demás. Para que el negocio de los organismos supuestamente humanitarios y los centros de tutela, donde nos dicen que hay menores cuando resulta que no lo son y que, por cierto, centros de tutela donde se mezclan a menores españoles, que han quedado bajo la tutela de la Administración por las razones que sean y están mezclados con menas que luego resulta que no son menas, poniendo en peligro la vida de todos esos menores que, además, en algunos casos terroríficos han sufrido abusos sin que ustedes aquí hayan dicho ni media palabra. Y para que a la larga ustedes consigan modificar el censo electoral,
por medio de las regularizaciones a largo plazo y por medio de las nacionalizaciones con la Ley de Memoria Histórica. Y termino. Esto lo que demuestra es que ustedes no están mirando por el bienestar de los españoles, sino por su propia supervivencia, que es para lo único para lo que trabajan, en contra de los españoles y de nuestro futuro. Como digo, los únicos beneficiados son las patronales, los empresarios y grandes empresarios y su entramado administrativo que negocia con la esclavitud y ustedes mismos. Nosotros reivindicamos el derecho a no emigrar, el derecho a que la gente pueda permanecer en su patria y a que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida sin tenerse que ir a otro país donde en la mayoría de las ocasiones, por cierto, van engañados y sometidos al tráfico de personas y al negocio de la esclavitud que es la inmigración en el siglo XXI y del que ustedes son colaboradores necesarios. Y, por supuesto, vamos a derogar todas sus infames leyes y no solamente eso, vamos a llevar la alternativa a todas las regiones de España y no nos da ninguna vergüenza ni se crea que usted nos pone ningún apuro por decir eso. Muchas gracias.